Gracias, por favor. Después continuar leyendo como el Espíritu Santo descendió ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos. El mensaje del día de hoy se titula El poder del Espíritu Santo. Ese es el título del mensaje. ¿Por qué el pastor nombró el poder del Espíritu Santo? Porque el Señor, dice la palabra, que impartió con una autoridad especial y sobrenatural a la iglesia, a cada creyente, individualmente. Le equipó ya desde el momento en que el creyente nació de nuevo, entregó su vida a Jesús. Desde ese momento, esa es la palabra, que el Espíritu Santo viene sobre el hombre o la mujer y mora en ese creyente, y ese creyente ha sido ya en ese momento investido con un poder especial en el nombre de Jesús. Se le ha entregado a ese creyente todo lo que ese creyente, ese hombre o esa mujer necesita durante todo el transcurso de su vida, para todo el tiempo en el camino del Señor. En el instante que un hombre o una mujer nace de nuevo, que entrega su vida a Jesucristo, en ese mismo momento Dios ya comienza una obra en el individuo y depositó en él y en ella los dones o el don especial para el ministerio al cual le ha llamado. Por eso, quiero decirle, iglesia, Dios ya le dio a usted individualmente, le dio a usted ya el don que usted necesita, le dio ya la bendición del llamado que usted tiene para la obra del ministerio, ya sea que sea evangelista, pastor, maestro, lo que el Señor le ha llamado a hacer. Dios ya se lo entregó en el momento en que usted vino a los pies de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo vino y moró sobre usted. Una presencia hermosa, es la palabra. Y esa presencia hermosa del Espíritu Santo que mora en el creyente va creciendo y va estando más en comunión con el Señor a base de una entrega, a una disposición de buscarle, de servirle, de estar en oración, de estar en búsqueda de la palabra. Va creciendo esa comunión del hombre y la mujer de Dios con el Espíritu Santo de tal manera que se identifica el hombre y la mujer de Dios en la iglesia del Señor hoy en día. El poder del Espíritu Santo, como puse en el título de este mensaje. ¿Por qué? Quiero hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como ya muchos sabemos. El que no ha escuchado, ya está escuchando ahora. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es real, no es un mito nada más. No es que es una presencia mística o es solamente un humo o es solamente una señal, no, es una personalidad, es una presencia hermosa, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y tiene su función específica. Dios Padre planeó, está en el trono, dirigiendo. Dios Padre es el que creó todo, es la palabra. Dios Hijo es Jesucristo, que cumplió el plan redentor aquí en la tierra, que está a la diestra del Padre, intercediendo, y va a regresar por su iglesia, va a regresar nuevamente para juzgar, y tiene su función, el Señor Jesús también. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona que descendió desde la palabra del cielo, como Jesús lo prometió. Jesús le dijo a sus discípulos, ahí en Juan 14, versos 15, 16 y 17, Jesús les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os enviará ese otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Hablaba del Espíritu Santo. Dice que no iba a dejar huérfanos a los seguidores de Jesús. Dice que iba a pedir al Señor que enviara otro Consolador, otro exactamente que hiciera la función en cuestiones de estar con los discípulos, así como Jesucristo, que no nos va a dejar solos. No en cuestiones de la redención, pero en cuestiones de dirigir, porque capítulo 16 de Juan habla también de eso, como Jesús le dijo a sus discípulos que es necesario que yo me vaya, dijo Jesús, porque si no me fuera, no vendría el Consolador a vosotros. ¿Qué quiere decir? Si no yo voy al Padre, el Espíritu Santo no puede venir para estar con ustedes así como yo he estado con ustedes, que les he enseñado, que les he dirigido, que les he instruido, que he hecho a través de ustedes cosas hermosas. Eso es exactamente lo que el Espíritu Santo vino a hacer aquí en la tierra, a cumplir la obra a la cual fue enviado. Pues el Espíritu Santo descendió
después de que Jesucristo ascendió al cielo, ascendió Jesús al cielo, a la diestra del Padre, y en el libro de Hechos capítulo 2 se cumple la promesa que fue comunicó del Espíritu Santo. Viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, los discípulos, y en ese momento el Espíritu Santo se queda aquí en la tierra para dirigir a toda la iglesia a hacer la obra del ministerio. Jesucristo dijo a los discípulos, el Espíritu Santo dice, no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío, dice Jesús, y se los va a hacer saber a ustedes. Él, dice, les guiará a toda justicia y toda verdad. Y una cosa que dijo Jesús a sus discípulos en el capítulo 14 de Juan, dijo, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, el cual el mundo no le puede ver ni le conoce, dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel hombre, aquella mujer que no es creyente, no puede percibir las cosas del Espíritu Santo, no puede experimentar las cosas del Espíritu Santo, porque solamente se experimentan espiritualmente. Es aquel hombre que nació de nuevo, puede experimentar la presencia del Espíritu Santo. Aquel hombre o mujer que no ha nacido de nuevo todavía, que no es creyente, no puede experimentar ni percibir ni vivir las cosas del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene que ser espiritual, que se ve, se siente, se vive. ¿Por qué tenemos necesidad de ese poder del Espíritu Santo? Déjenme dar una pequeña fotografía aquí. ¿Okay? El Espíritu Santo llegó y los discípulos estuvieron ansiosos, buscando la promesa de Jesús. Cuando le dijo en el libro de Hechos capítulo 1, verso 8, quédense en Jerusalén hasta que venga, dice, la promesa de ustedes, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, dijo Jesús, van a recibir un poder, dijo, especial. El poder del Espíritu Santo, ¿para qué dijo Jesús? Para ser mis testigos, testigos míos. Donde quiera que van, esa presencia del Espíritu Santo va a hacer que ustedes, va a dirigirse a ustedes a ser un testigo especial e importante de parte mía. ¿Hay oposición? Sí. La presencia del Espíritu Santo viene sobre el creyente, y aquí en la tierra ya estaba la presencia del enemigo. Ese es el diablo y Satanás. Y el diablo y Satanás es lo mismo, la serpiente antigua. El enemigo está haciendo lo imposible, y hizo al principio de la iglesia lo imposible para detener a los discípulos y a la obra del Señor Jesús a través de ellos. Con la oposición del enemigo en contra de la iglesia del Señor, impidiendo que quería desanimarlos, que quería perseguirlos, que quería que fueran a la muerte, quiso detenerlos de muchas maneras. La presencia del enemigo estuvo acechando a la iglesia, y podemos ver la obra del enemigo impulsando de esta manera. El Espíritu Santo viene y inviste a los discípulos, los llena de la presencia, como vino aquí en Hechos 2. Y el poder del Espíritu Santo es un poder sobrenatural, que el poder del enemigo no se compara en contra del poder de Dios. El poder de Dios es limitado, y en cuanto el Espíritu Santo invistió a esos hombres, moró en ellos, en ese mismo instante la iglesia del Señor fue impulsada y fue a hacer la obra del Señor de muchas maneras. Aquellos creyentes de aquel día recibieron esa autoridad, esa autoridad suprema sobre todo principado, sobre todo juez espiritual de maldad, de tal manera que estos hombres de Dios movían en ese poder del Espíritu Santo y hacían la obra, hermano, con autoridad y con poder. Y el poder de las tinieblas no se podía oponer ni se podía comparar. ¿Por qué? Porque es limitado el poder de las tinieblas. Y la obra del Espíritu Santo, el poder de Dios, impulsó a los discípulos de esta manera. Dice que fueron por las calles predicando, fueron por las calles sanando, fueron por las calles dando libertad a los oprimidos, fueron por las calles, dice, levantando a los que estaban paralíticos, sanando a los que estaban necesitados de sanidad. Fueron a hacer la obra del Señor de una manera impactante. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo en cada individuo. La iglesia del Señor inició
recibió con ese poder del Espíritu Santo y fue, dice, un impacto que cambió muchas vidas. Ese poder del Espíritu Santo es el que tiene el creyente hoy en día, el que ha nacido de nuevo. Exactamente la misma presencia del Espíritu Santo que moró en Pedro, que moró en Juan, que moró en Pablo, que moró en cada uno de ellos, en Felipe, y podemos nombrar todos. Es la misma presencia que tú hoy tienes si eres creyente, hijo, hija de Dios. Tenemos la presencia y la autoridad del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir una vida que honra y glorifica el nombre de Dios en todas las áreas. Entonces, ¿por qué tenemos necesidad de este poder espiritual? Porque Jesucristo dijo, me seréis testigos, van a ser testigos importantes de mí. Ese poder es un poder que es un regalo de Dios, inmerecible. Nadie puede comprarlo, nadie puede manipularlo, nadie puede hacer algo que pueda decir, dame ese poder, Dios, que yo lo necesito, porque lo quiero tener. O lo quiero ejercer de esta manera. El poder del Espíritu Santo es un poder especial y la presencia del Espíritu Santo es una presencia, hermano, sensible, especial. Una presencia que tú, dice la palabra, la puedes contristar si no vives o no honras a Dios en tu vida. Él está en todos lados, en todo lugar donde quiera con nosotros, porque así es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios morando y yendo en cada creyente. Y cuando el hombre y mujer de Dios no viven una vida de acuerdo a los principios bíblicos, el Espíritu Santo se contrista y se entristece. Es sensible el Espíritu Santo. Es caballero el Espíritu Santo, Él no forza a nadie. Él desea una comunión especial con cada creyente. Él desea que el hombre y la mujer que nació de nuevo, en su interior fue depositada esa presencia hermosa. Él desea que el espíritu de ese hombre y de esa mujer anhele la comunión con el Espíritu de Dios y desee una comunión de tal manera que constantemente esté hablando, esté deseando, esté tratando de experimentar las cosas espirituales de la palabra. El Espíritu Santo no va a forzar a nadie a leer la palabra, no va a forzar a nadie a anhelar su presencia, no va a forzar a nadie a desear su presencia. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a los creyentes y es un regalo, no se puede comprar esa presencia hermosa. Alguien no puede hacer algo, no puede manifestar poder de Dios si el Espíritu Santo no lo impulsa o no lo hace a través del individuo. El diablo es engañoso, el diablo manipula y manifiesta poder en hombres que son poderes engañosos, que quieren hacerse pasar por poderes especiales de parte de Dios, pero el testimonio y los frutos de esas manifestaciones identifican de dónde viene y de qué fuente viene ese poder. Si no glorifica al Padre, si no glorifica a Jesús, si no glorifica a la Trinidad, al Señor, Dios Padre y el Espíritu Santo, no es un poder que venga de la fuente que es el Señor. El Espíritu Santo, Dios lo entregó a su iglesia y es un regalo especial. Nos muestra el libro de Hechos, capítulo 8, que hubo un hombre que quiso comprar el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Un hombre que practicaba antes la magia, que cuando Felipe venía predicando la palabra por las calles, ese hombre dice que recibió ahí la palabra y se juntó con los discípulos. Y más adelante, cuando llegó Pedro y otros hermanos de la iglesia para ese lugar, y comenzaron a poner manos sobre los nuevos creyentes y recibieron al instante el poder del Espíritu Santo, ese hombre mirando ahí deseó tener ese poder también. Déjenme decirle, si ese hombre hubiera nacido de nuevo cuando Felipe le comunicó el mensaje de Jesucristo, ese hombre tenía la presencia del Espíritu Santo, pero no lo sabía. Pero si no nació de nuevo, este hombre acá estuvo teniendo avaricia y codicia por las cosas del Señor para beneficio personal. Este hombre, desde el capítulo 8 de Hechos, que este hombre, el verso 19, que este hombre quiso comprar ese poder. Le dijo a Pedro, cuando estaban hablando con los hombres, le dijo, denme de ese poder, para que cuando yo ponga las manos sobre alguien, también reciba, también haga las cosas, démelo. Les ofreció dinero por ese poder. Pedro le dice, tu dinero perece contigo, porque has creído que el don de Dios se puede comprar.
El Espíritu Santo es un regalo para la iglesia, es la presencia de Dios, es un regalo especial, importante para el creyente, es algo especial, una presencia especial. ¿Por qué tenemos necesidad de ese poder? Porque es un regalo y Dios nos lo dio a nosotros como su iglesia, porque este es un regalo de Jesucristo para su iglesia. La necesidad de este poder espiritual nos ayuda a ser testigos, hermano, porque Jesucristo lo dijo. Aquel hombre, aquella mujer que tienen y que han nacido de nuevo y reciben ese poder importante, la presencia del Espíritu Santo, van a ser testigos míos donde quiera que van. Vamos a ser testigos. Un testigo se identifica como un creyente verdadero. El fruto de ese hombre, esa mujer que ha nacido de nuevo, donde quiera que va, lo identifica como verdadero creyente, seguidor del Señor. Porque el fruto del Espíritu Santo, la presencia que mora en el individuo y la presencia del Espíritu Santo que lo ayuda a caminar por honra a Dios, va a dar testimonio de que es verdaderamente un seguidor de Dios. ¿Hay necesidad del Espíritu Santo en nuestra vida? Mucha necesidad. Porque si no lo tuviéramos, estuviéramos nosotros muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo fue enviado para aquel creyente que lo recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. El Espíritu Santo viene, mora en ese individuo, dice la palabra, que ahí lo sella y ya es como las arras, es decir, es como la garantía de que aquel alma, aquel espíritu, ha sido trasladado al reino de los cielos, dice la palabra. Si el hombre de hoy, la mujer de hoy no tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida, no ha recibido ese regalo a través de Jesucristo en la cruz por sus pecados, no ha nacido de nuevo, no hay nada que lo guíe, que lo dirija en que es un hombre o una mujer de Dios en su vida. ¿Es importante? Sí. Como creyentes tenemos la victoria sobre el pecado cuando el Espíritu Santo mora en el individuo. Pastor, pero ¿por qué no tengo la victoria? Déjeme decir una cosa. El Espíritu Santo está con nosotros y entre más un hombre y una mujer busquen del Señor, entre más lean la palabra, entre más tengan comunión con el Padre, más intimidad tengan con el Señor, ese hombre, esa mujer va creciendo más en conocimiento, va creciendo más en sabiduría, va creciendo más, escúcheme, en fortaleza espiritual, va siendo más equipado, va siendo más equipada para vencer las tentaciones, para vencer las pruebas, para vencer las luchas. Pero entre menos ese hombre, esa mujer esté en comunión con el Señor, entre menos lea la Biblia, entre menos busque una comunión con el Señor, ese hombre, esa mujer no va a tener suficiente madurez espiritual, no va a tener crecimiento espiritual, no va a tener fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque está separado, está alejado de una comunión con el Espíritu Santo. No es que no sea creyente, es que no tiene una comunión diaria con la presencia del Espíritu Santo. Por eso el hombre y la mujer de hoy en día, los creyentes, por eso muchas veces caen en las luchas, caen en las pruebas, caen en la tentación, caen en la desobediencia. ¿Por qué? Porque no están fortalecidos espiritualmente con la presencia del Espíritu Santo. Porque la presencia del Espíritu Santo te ayuda a crecer de tal manera que te enseña a amar más a Dios, que te enseña más a honrar a Dios, que te enseña más a buscar y a estar en comunión con el Señor. Entre más busques del Espíritu Santo, entre más busques estar con la presencia del Espíritu Santo, más cerca va a estar el Espíritu Santo contigo constantemente. ¿Por qué? Porque para eso fue enviado el Espíritu Santo, para guiarnos y dirigirnos a toda justicia y toda verdad. Y Pablo lo dice en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y el del Espíritu es contra el deseo de la carne, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere, dice Pablo. Pero estoy guiado por el Espíritu, dice Pablo. No vas a estar, dice, cayendo en las cosas de la carne. El Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros, con nosotros, donde quiera que vamos, y muchas veces lo ignoramos, muchas veces lo menospreciamos, muchas veces lo orillamos, lo hacemos a un lado.
pasan días completos sin que lea la Biblia, un creyente. Pasan días completos sin que ore un creyente. Pasan semanas completas sin que un creyente tenga una comunión con el Señor. Pasan, hermano, horas y horas sin que alguien ponga atención al Espíritu Santo como Él es. Esa es la tercera persona de la Trinidad, la presencia del Consolador en medio de nosotros. Si ve la historia, hermano, Jesús caminaba con sus discípulos y estaba con ellos, se reunía con ellos, les enseñaba, y donde quiera que iba Jesús, la multitud le seguía, muchas multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor Jesús en esos lugares impactaba el reino de las tinieblas. Sanaba enfermos, resucitaba muertos, hacía milagros y señales por todos lados. Pues exactamente, hermano, así como el Señor Jesús estuvo caminando por esas regiones y dando autoridad a sus discípulos y haciendo la obra ahí de sanar, de ministrar, es exactamente lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo, hoy en día, aquí en este lugar. Está esperando a que los discípulos del Señor Jesús, a que los hombres y mujeres de Dios deseen caminar con Él, deseen ir con Él donde quiera que Él está, deseen vivir su vida de acuerdo a como que si el Maestro estuviera cerca de nosotros, porque así es, porque Jesucristo dijo que iba a ser otro consolador, así como Él, en cuestiones de ministrar y guiarnos y enseñarnos. Él está hoy en medio de nosotros, el Espíritu Santo, de tal manera que Él está deseando que tú y yo le pongamos atención y vivamos nuestra vida como verdaderos discípulos del Señor Jesús, no que lo ignoremos, porque hoy lo ignora la iglesia, hoy lo ignoran los creyentes, hoy lo ignora las personas, y Él está en medio de nosotros, junto a nosotros, donde quiera que vamos, donde quiera que estamos, diciendo: vamos, adelante, vamos, Pilar, esfuérzate, prepárate para la enseñanza, prepárate para el devocional, prepárate para la oración, prepárate para ministrar, vamos, Pilar, Julio, vamos, prepárate para obedecer, prepárate para servir, prepárate para ministrar. Y podemos nombrar a cada uno de nosotros aquí, por nombre puedo nombrarlos, de nada, prepárate para estar en las cosas del Señor, prepárate para meditar la palabra, prepárate para hacer las cosas. Está así el Espíritu Santo diciéndonos: vamos, adelante. Pero ¿qué hacemos nosotros? Oímos mejor otras voces que la voz del Espíritu Santo. Ni siquiera nos importa meditar en el Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo. Ni siquiera nos importa meditar en lo hermoso que es, que habita en medio de nosotros, y es el Consolador. ¿Qué quiere decir? Que Él te consuela en momentos tristes, que Él te da gozo en momentos de aflicción, que Él te da sabiduría, que Él te enseña, que Él te guía, que Él nos muestra. Él está aquí, el Espíritu Santo, para guiarnos a toda justicia y toda verdad. Y la iglesia lo ignora muchas veces. Como creyentes tenemos la victoria sobre el pecado si tan solo le dejáramos a Él tomar el control de nuestra vida. Si tan solo le dejáramos al Espíritu Santo guiarnos, como yo la iglesia primitiva. Porque ellos no se movían a menos que el Espíritu Santo les dijera, quisieran. Y Él estaba, el Espíritu Santo lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos activo en la vida de los discípulos, porque fue la iglesia, los primeros discípulos fueron a impactar, y a Pablo le dio visión de que no entrara a ese lugar. A Pablo le dio visión de que no llegara a la otra región, sino que fuera a tal lugar. Se movía con Pedro ahí en revelación en esa azotea de diferente manera. ¿Pero por qué? Porque ellos estuvieron constantemente buscando esa comunión con el Padre, y el Espíritu Santo estuvo ahí presente. Hoy en día está anhelando exactamente lo mismo contigo y conmigo, que le pongamos atención al Espíritu Santo y que le tomemos en cuenta. El Espíritu Santo no es solamente una manifestación ficticia, no es solamente una manifestación de emociones, que toda la gente va, no es solamente para hacer un show o un teatro. El Espíritu Santo es caballero y va a hacer lo que Dios le dice que haga, porque Jesucristo dijo: no hablará por su propia cuenta, dijo, les hará saber todo lo que es del Padre y es mío, lo tomará y os lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo es caballero, Él no fuerza a nadie, Él está listo para obrar a través del creyente. Entonces, como creyente tenemos la victoria sobre el pecado, sí, si estamos bajo el poder del Espíritu Santo. Un creyente que la pasa pecando,
es porque constantemente en su vida no hay una comunión sincera o no hay un encuentro con el Espíritu Santo diariamente en su tiempo devocional, en la palabra. Por eso no tiene fortaleza espiritual para vencer esas cosas de la palabra. Si se la pasa pecando y pidiendo perdón, no hay nada de malo en eso, de pedir perdón, Dios lo perdona. Pero si te la pasas pecando todo el tiempo, eso es un indicador de que tu vida no está siendo guiada como debe de ser. Porque la presencia del Espíritu Santo te va a enseñar y te va a traer a tu pensamiento la convicción de que eso no agrada al Señor. En cuanto el hombre o la mujer de Dios viene, tiene ese pensamiento, porque vienen los pensamientos, al instante uno tiene que sujetar y cambiar de pensar y cambiar y salir de esa situación. ¿Por qué? Porque el Santo va a decir, eso no agrada a Dios. Pero mucha gente no enfoca esa palabra del Espíritu Santo y deciden hacer lo malo. Si no estás en constante comunión con el Espíritu Santo, es más probable que el creyente no va a tener muchas victorias sobre el pecado. Si la iglesia no está constante en comunión con el Espíritu Santo, no hay entusiasmo para evangelizar, ni para testificar, ni para hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque es una iglesia que está fría, que no tiene ese deseo de hacer la obra del Señor. Es una iglesia que no se preocupa por las cosas del Señor. Porque el Espíritu Santo te va a dirigir como iglesia, ¿para qué? Para hacer la obra del ministerio. Y si no estás siguiendo la guianza del Espíritu Santo, es que no estás en comunión con el Espíritu Santo como iglesia. La iglesia del Señor va a tener entusiasmo si está bajo el poder del Espíritu Santo, va a ser impulsada a hacer la obra si está en comunión con el Espíritu Santo constantemente, porque se va a mostrar, ese es el fruto del Señor. Como pueblo de Dios tenemos influencia en el mundo. Eso es lo que me llamaba a hacer, tener influencia sobre el mundo. El creyente del mundo lo influencie en vez de que uno influencie al mundo. Me cambiaron un vidrio en mi camioneta y el hombre que cambió el vidrio, cuando me miró, me dijo, yo usted lo conozco. Y le dije, sí, hemos estado juntos en algún momento, en algún lugar, leyendo la Biblia juntos. Y me dijo, sí, me recuerdo. Y comenzó a expresarme que ya no va a ninguna iglesia, Le dije, ¿pero por qué? No, que porque ciertas cosas, comenzó a decir de su tema, su caso, que muchos dicen lo mismo siempre, que los pastores, que este pastor, y que este flanito, y comenzó a dar su tema. Yo dije, wow, qué impacto tiene este mundo sobre los creyentes hoy en día. ¿Por qué? Porque se dejan de influenciar por las cosas del mundo y se alejan de las cosas de Dios y buscan pretextos para alejarse de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar por el mundo. Y tienen razón muchas veces. Tienen razón de sentirse tristes, sentirse mal. ¿Por qué? Porque el enemigo hace eso en la iglesia, en los creyentes. Su pretexto, los pastores son lo peor, que andaban por Hawái y sabe que tantas cosas. Yo dije, qué triste. Tristemente, los creyentes de hoy en día no estamos impactando al mundo como debemos de impactarlo. Al contrario, el mundo está impactando a los creyentes, porque si te das cuenta, más creyentes salen de las iglesias que los que muchos están viniendo a la iglesia. Te encuentras gente en las calles, ya no voy a la iglesia, antes yo había oído. ¿Por qué? Porque el hermanito, la hermanita, y comienza a dar su tema, ¿saben? Es triste, pero eso es lo que la palabra enseña. La palabra enseña que la iglesia primitiva lo que hacía era impulsar el mensaje de Jesucristo y el mundo siendo impulsado, siendo atacado, siendo vencido por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor espera de su iglesia. Que la iglesia de hoy en día, los creyentes, influenciemos a esos hombres de afuera, a esos hombres del mundo que están en pecado, que los influenciemos con el amor de Jesús de tal manera que ellos vienen y buscan el perdón para sus vidas y los ayudan a entrar al reino de los cielos, no a sacarlos del reino de los cielos. Qué triste hoy en día. Pero el Espíritu Santo en la vida del creyente te va a ayudar a que podamos nosotros tener una influencia positiva en el mundo allá afuera que nos rodea. ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo, pastor, en la vida del creyente? ¿Cómo se manifiesta en la vida del creyente el poder del Espíritu Santo, que es un poder divino?
En primer lugar, un hombre o una mujer no puede manifestar el poder del Espíritu Santo en su vida si no ha puesto a Jesucristo en el trono de su vida en primer lugar, porque Él es el que lo entrega al Espíritu Santo. El Señor Jesús es el que da el Espíritu Santo a aquel hombre y a aquella mujer que nace de nuevo. El primer paso, entregar su vida a Jesucristo, y sobre la mujer recibe la presencia del Espíritu Santo. Segunda cosa, quitar todo pecado y todo lo que es carnal en la vida del individuo. Porque el Espíritu Santo es contristado donde hay pecado, donde habita y mora pecado en ese individuo. Es contristado, se entristece y el Señor no puede ver pecado, no puede ver pecado. O sea, alguien que está en pecado, lo que va a suceder, no que el Espíritu Santo sale del individuo y ya deja de ser salvo, no, sino que el Espíritu Santo es contristado y se entristece y lo que hace es no está actuando en esa persona como debe de actuar. No lo deja, no lo va a dejar. La presencia va a estar ahí, dándole convicción, eso no es bueno, eso no es bueno, arrepiéntete, 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 sal, arrepiéntete. Y la persona, cuando hace caso, va a cambiar, pedir perdón, limpia nuevamente su relación con el Señor y comienza el Espíritu Santo a seguir haciendo la obra del individuo. Si hay pecado en la vida del creyente, el Espíritu Santo no va a estar activo, no va a estar obrando en esa vida de como Él quiere hacerlo, impactando los corazones. Es poner a Jesucristo en el trono de su vida, por primer lugar, quitar todo pecado, todo lo que impide que fluya el Espíritu Santo en la vida del creyente, y obedecer al Espíritu Santo cuando nos hace o cuando nos habla a nuestra conciencia a través de palabras, mensajes, a través de alguien que nos anima, es obedecer el Espíritu Santo. Para que fluya el Espíritu Santo en nosotros, en el hombre y la mujer de Dios, tiene que haber estos principios importantes. Quitar pecado de la vida. Automáticamente en ese instante dice, la vida es limpia, y el Espíritu Santo comienza a obrar de una manera importante y especial. No que no va a pecar el creyente, va a cometer errores el creyente, comete errores el creyente. Una cosa es cometer errores, otra cosa es practicar el pecado. El creyente no practica el pecado, no está pecando constantemente, haciendo lo mismo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque ya no somos para practicar el pecado. Nos equivocamos a veces, se equivoca el creyente, en ese momento pide perdón y Dios le perdona, dice la palabra, sin un arrepentimiento de corazón. Y el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en ese individuo de tal manera que lo va formando, ayudando a crecer para que se fortalezca cada vez más ese creyente. Obedecer al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo esté obrando en la vida y diciéndole que está mal. Pecado obstruye la manifestación del Espíritu Santo en el individuo. Y como iglesia se puede hacer también que como iglesia, si la iglesia está en pecado, si la iglesia está haciendo lo malo, el Espíritu Santo no va a fluir en la congregación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. ¿Qué quiere decir? Que no está fluyendo como debe fluir en la vida del creyente. Nosotros, como hijos de Dios, dice la palabra que somos una luz. Somos una luz nosotros. Y cuando estamos saliendo de la iglesia, de quiera que vamos, tenemos que brillar con esa luz. Y cuando nos congregamos aquí nuevamente en la iglesia, cuando vamos entrando, es como que muchas pequeñas partes de luces pequeñitas van juntando y cuando están aquí en la congregación forman una luz grande, una luz enorme aquí. Es que muestra y manifiesta esa luz verdadera y sincera. Pero si el creyente del Señor, el hombre y mujer de Dios, en lugar de dejar que su luz brille y comienzan a cometer pecado tras pecado tras pecado y no se arrepienten, tienen pecado tras pecado, esa luz se va ocultando, la luz, la va escondiendo esa luz. Y cuando vienen a la iglesia no se puede manifestar esa luz hermosa porque hay pecado en la vida de cada uno de los hombres y mujeres que vienen a la iglesia. No manifiesta, no muestra, no vive. El Espíritu Santo está aquí, sí, está dando convicción a cada uno que se identifica con el Señor, pero no va a forzar a nadie, no fuerza a nadie. El Espíritu Santo, Él es caballero, Él no fuerza a nadie. Él está listo para obrar en aquel hombre y aquella mujer que le busca y que le desea experimentar. Resultado del Espíritu Santo, poder espiritual, dice la palabra. La persona del Espíritu Santo es especial y hermosa. Tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifiesta ese poder? Ya sabe, ser creyente, quitar todo pecado de la vida del individuo,
y ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Resultado de tener el poder del Espíritu Santo es victoria sobre el pecaminoso yo. Esto es lo que dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos 7 y el capítulo 8. En el capítulo 7 Pablo comienza a decir: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El capítulo 7 de Romanos habla de la condición del hombre, de la condición caída del cuerpo físico, que el cuerpo físico está acostumbrado y viciado a deleites y placeres que antes practicaba. Este cuerpo se acostumbró a los deleites, a los placeres que antes tenía, antes de venir al Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene y muere en el individuo, muere la presencia interna adentro, y el Espíritu Santo dice la palabra que anhela que ese hombre, esa mujer, sujeten la manifestación de la carne y den libertad a la cosa del Espíritu. Pero si el hombre y la mujer de Dios no sujeta esa libertad a la carne, no sujeta esos placeres, esos deleites, no sujeta esas cosas en su cuerpo físico, no va a permitir que el Espíritu Santo fluya y que manifieste a través de ese hombre y esa mujer. Pablo dijo que es la condición del creyente, que este cuerpo físico estaba viciado, estaba acostumbrado antes. Pero Jesucristo vino y murió en el individuo, lo limpió internamente y está ahora transformando la vida del individuo de tal manera que el hombre y la mujer aprendan a sujetar esos deseos de la carne y comiencen a llevar sus pensamientos a obedecer al Señor a través del Espíritu Santo. El capítulo 8 de Romanos habla y dice: gloria a Dios por Jesucristo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque Él me ha librado de la condición de ese cuerpo de muerte. Me ha dado vida cuando antes estaba muerto. Ahora el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene el poder para vivir una vida en victoria al yo. Antes, yo esto, yo me gusta el otro, yo me gusta esto, yo me agrada el otro, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Desobedecer a Dios. Ahora, no más. Ahora, ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Dirígeme, Señor, en qué quieres que haga, cómo quieres que viva, cómo quieres que hable, cómo quieres que me comunique con la gente, cómo quieres que me comporte, cómo quieres que sea. El Espíritu Santo es el poder sobrenatural que te da para decirle al yo no más, sino ahora, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Es victoria sobre el cuerpo pecaminoso, el cuerpo yo. Es resultado del poder del Espíritu Santo es valor para buscar y encontrar oportunidades de testificar lo que da el Espíritu Santo. Valor para buscar y encontrar oportunidades de hablar de Dios donde quiera que vas. ¿Cuánta gente habló del Señor esta semana a una persona por las calles? No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes hablaban hoy a alguien de Jesucristo durante la semana pasada? Vamos a decir, ¿ninguna vez, pastor? Ok, gloria a Dios, usted que no. Alguien diga, ninguna, pastor. Está bien. La semana que entra, a ver cuántas les hablas. Pregunto nuevamente, ninguna, pastor. Ninguna, pastor. Quiere decir que el Espíritu Santo no te está impulsando a qué? A buscar oportunidades de evangelizar y testificar de Jesucristo. Eso me dice que el Espíritu Santo no está obrando como en tu vida. Ya sea que no estás buscando diligentemente al Señor, no estás orando suficiente, no estás en comunión con el Señor suficiente, porque si así no fuera, el Espíritu Santo va a impulsar a cada creyente a hacer la obra de evangelismo donde quiera que van, donde quiera que están. No que la iglesia nos invite a evangelizar a todos, no. Es que individualmente vamos a hablar del Señor Jesús donde quiera que vamos, donde quiera que estamos. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo como resultado en la vida del creyente, porque eso hizo en los discípulos. Les impulsó a hablar en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Hablaron de Jesucristo, hablaron de Él con todo su corazón, los apóstoles. Y tú y yo, ¿cuántas veces hemos buscado una oportunidad de testificar donde quiera que vamos? Una iglesia muestra el resultado del Espíritu Santo en ella cuando está avivada con deseos de servir. Si una iglesia no tiene deseo de servir, no tiene deseo de hacer la obra del Señor, quiere decir que algo está pasando en esa iglesia. ¿Cuál? Que el Espíritu Santo no está haciendo la obra en la iglesia. Y digo en la iglesia y digo individualmente en cada uno. Porque si la iglesia del Señor no está cumpliendo con su responsabilidad de querer y desear trabajar en la obra del Señor, es que algo mal está ocurriendo en el creyente.
Ya sea que el creyente no está leyendo su Biblia diariamente, ya sea que el creyente no está buscando la comunión con el Señor diariamente, o sea que el creyente no está viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo diariamente, porque es lo que ocurre en la iglesia. Pastor, porque que la iglesia no avanza, que la iglesia no manifiesta el poder, que la iglesia no manifiesta, es exactamente lo que la palabra me enseña. Que el poder del Espíritu Santo mora en cada creyente de la iglesia. Y somos llamados para manifestar la presencia del Espíritu Santo donde quiera que vamos, donde quiera que estamos como iglesia. No es que el pastor es llamado para impulsar a la iglesia. No, el pastor es llamado para pastorear, predicar, enseñar, discipular. Pero la iglesia es llamada para una comunión con el Señor íntima y sincera diariamente. Porque el Señor es como habla a través del Espíritu Santo a sus creyentes, a sus hijos. Si una iglesia se santifica, va a ser una iglesia que influencia y que trabaja alrededor de la comunidad donde está. Si no hay deseo de servir, si no hay deseo de buscar las cosas del Señor en el ministerio, quiere decir que la iglesia tiene otras prioridades antes que servir al Señor. Y eso es algo que Dios no le agrada. ¿Cómo está la presencia del Espíritu Santo? Te pregunto, hoy en día en ti. ¿Dónde la tienes hoy en día el Espíritu Santo? ¿Cómo vives con el Espíritu Santo en tu vida? ¿Cómo vivimos diariamente con el Espíritu Santo en nuestra vida? No nos importa que detrás de nosotros y pecamos y desobedecemos y maldecimos y mentimos, hacemos tantas cosas. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? ¿Busca la intimidad con Él? ¿Creces espiritualmente? ¿Te alimentas de la palabra? ¿Sabe? Un bebé, una escena que estaba aquí el pastor, un bebé fue diseñado de parte del Señor para pedir y buscar el alimento. Cuando tiene hambre el bebé, como no sabe, busca el alimentarse, porque el estómago le pide, le da como no sé, como ahí una ansia, y comienza a decir, dice la mamá, ¿qué tiene el niño? ¿Tiene hambre? Dale de comer, le da la mamila, o le da el pecho, y ¿qué es lo que hace? Se agarra de ahí y comienza a comer. Pero pide, busca, no está ahí esperando a que la mamá le diga, ¿la tienes hambre, hijito? ¿La tienes hambre? ¿Quieres comer? No espera a ese niño o a la niña. Cuando tiene hambre, busca y se desesperan y lloran, y lloran hasta que son saciados de esa hambre que tienen. Son saciados. Cuando va creciendo más, que lo pones en los sillitas para comerse los solos, cuando tienen hambre, agarran esa comida con las manos y se embarran todos los cachetes, se embarran todo acá, pero lo que hacen ellos se meten la comida dentro de la boca. Se la meten. ¿Por qué? Porque quieren saciar esa hambre que tienen. Y cuando le van creciendo más, te dicen, mamá, tengo hambre, mamá, quiero comer, mamá, quiero una quesadilla, mamá, quiero frijoles, o mamá, quiero arroz, como un niño decía ayer. ¿Por qué? Porque tienen esa hambre, ese deseo de buscar, de comer, les piden. Exactamente un creyente hoy en día, el Hijo de Dios nacido de nuevo, debe de buscar su alimento espiritual, debe de buscar la manera de saciar esa hambre, calmar esa ansia que tiene, buscar comer espiritualmente la palabra, buscar en el devocional diario, alimentar y tomar su alimento espiritual, debe buscar cuando va creciendo desde un bebé, debe buscar cuando es más grande, buscar su alimento espiritual. ¿Por qué? Porque no se va a conformar o esperar a ver si le toca algo, no. Él busca, pide, está buscando cómo saciar. Ese es un creyente hoy en día. Busca alimentarse espiritualmente, ya sea en la casa, en el tiempo devocional, ya sea en el carro, escuchando predicaciones, oyendo cantos, ya sea donde está en su casa, en el trabajo, edificándose con cosas, o ya sea en la iglesia, las enseñanzas o la predicación, pero siempre busca su alimento espiritual. Si usted, hijo de Dios y hija de Dios, hoy no busca su alimento espiritual, eso se llama pereza espiritual. Quiere decir que usted no está viviendo como un verdadero hijo o hija de Dios, que está conformándose al ay no más, la voy pasando, ay no más como cada tercer día, ay no más como cada semana, ay no más como cada mes, al ay no más, no, va
a crecer malnutrido. Tiene que alimentarse diariamente de la presencia del Espíritu Santo, alimentarse de la palabra, la comunión con el Señor. ¿Para qué? Para que fortalezca esos músculos espirituales y pueda vencer toda oposición que se presenta. ¿Cómo cree que la iglesia del Señor vencía todas esas cosas? Porque estuvieron gigantes espiritualmente, hermanos. No estuvieron malnutridos espiritualmente, estuvieron gigantes espiritualmente. No estuvieron esperando a que Pedro, ven, dame algo de comer. Juan, dame algo. No. Estuvieron, dice la palabra, perseveraban unánimes en el partimiento del pan, en las oraciones, en la palabra del Señor. Permanecían todos juntos unánimes. Cuando no iba Pedro y Juan al templo, iba por aquel lado Felipe a evangelizar, andaba por aquel lado Bernabé, andaba por todos lados haciendo la obra del Señor. ¿Por qué? Porque eso era el mandato a todos. Nadie dijo a Pedro, tú eres el pastor, Pedro, tú vas a hacer la... No, todos fueron a hacer la obra a la cual fueron llamados. Tú y yo somos llamados a hacer una obra importante y tenemos que hacerla. Y tenemos el poder del Espíritu Santo para cumplirlo. Amén. El Espíritu Santo identifica qué tipo de creyentes somos. Cada creyente Dios lo conoce. Y de acuerdo a tu capacidad, de acuerdo a lo que Dios te dio ya, Él te ha dado el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Aquel poder que fluye, es la palabra, como ríos de agua viva.